Éxodo capítulo 17. Antes de que vayamos a dar lectura a algunos de los pasajes que vamos a mostrar esta mañana, quisiera hacer referencia a lo que hoy vemos en pantalla. El título de esta mañana es Como piedra en el zapato. La guerra con los amalecitas. Vamos a hablar un poco acerca de esta nación y cómo fue un estorbo, un gran problema, como una piedra en el zapato para los hijos de Israel. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos traigo una piedra en el zapato? ¿Le ha pasado alguna vez? ¿Se le ha metido una piedra en el zapato? ¿Qué es lo que causa la piedra en el zapato? Molestia, ¿verdad? Y si usted no tiene la manera de poder agacharse y desabrocharse su zapato, va a ser una constante molestia. Estos últimos días que hemos trabajado, que hemos estado trabajando ahí en los locales, pues es muy fácil que se nos metan las piedras entre los zapatos. Entonces vamos caminando y de repente, ¡ay! Se nos meten las piedras en los zapatos y qué molesto es. Hasta que no llegamos, sacudimos el zapato, lo limpiamos completamente, volvemos a ponerlo y ya decimos a continuar con el trabajo. Bien, este pueblo fue como una piedra en el zapato para el pueblo de Israel. Y vamos a ver esta mañana 3 historias en referencia a ello. Los amalecitas, hermanos, es el primer enfrentamiento en la conquista de la tierra prometida. Una vez que el pueblo de Israel sale de Egipto, la primera batalla que ellos tienen es contra el pueblo de los amalecitas. Ahora bien, ¿quiénes son los amalecitas? Según la historia nos narra en Génesis capítulo 36, versículo 12, que Amalec era nieto de Esaú. Nieto de Esaú. ¿Se acuerda que usted quién era Esaú? ¿Se acuerda quién era Esaú? ¿Quién fue Esaú? Está muy reciente, hermanos, lo hemos visto precisamente en las predicaciones anteriores. ¿Usted se acuerda de un tema llamado lo que no se destruye te consume? Hay una relación un tanto o un poquito con esta situación. En relación a que el Señor da una orden específica contra este pueblo, lo vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, tendremos que considerar que de acuerdo a la historia, Esaú y Jacob tuvieron un conflicto, ¿se acuerdan? ¿Por qué? ¿A causa de qué fue el conflicto? De la primogenitura, y aquí vamos recordando un poquito, de la primogenitura. Y recuerde que llegó un momento donde hubo una reconciliación, ¿se acuerda? Y aún pudimos mencionar que al menos en su generación ellos pudieron tener una reconciliación. Pero ¿qué sucedió más adelante? Las generaciones que vienen detrás de ellos continuaron con las disputas. Es decir, si no arreglamos situaciones, y hay muchas predicaciones estos últimos domingos que tal vez puedan ir un poquito ligadas, tiempos de crisis, tiempos de situaciones que suceden en el camino, tiempos de conflictos, etc. El asunto es que muchos años después, y con referencia a la descendencia de este Esaú, hermano de Jacob,
de donde provienen los israelitas. Estas dos naciones continúan con los conflictos. Y esto fue un gran problema en estos tiempos de manera específica. Así que, ¿qué hemos de aprender esta mañana? La palabra nos enseña acerca de la justicia, de la obediencia y de la misericordia de Dios para con nosotros. Así que vamos a ir a esta primera historia. Éxodo capítulo 17, versículos del 8 al 16. Voy a leer rápidamente y más adelante me detengo en algunos versículos de manera específica. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol, y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Muchas cosas importantes que podemos destacar de ahí. La palabra nos hace énfasis a un nombre, el nombre de Dios, Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, o Jehová es mi bandera. En relación a esto, Jehová es mi victoria. Sucedió que cuando este pueblo enemigo llamado Amalec se fue en contra del pueblo de Israel, y de una manera brutal, tendremos que decirlo más adelante, lo vamos a confirmar en la palabra, porque aquellos hombres eran llamados los saqueadores. Era un pueblo saqueador, era un pueblo malvado, y prácticamente por la retaguardia en relación a el camino que llevaba el pueblo, comenzaron a atacar a Israel. Sin embargo, Dios da una estrategia y habla con Moisés y le dice, Moisés se dirige con Josué y Hur, y les piden escoger varones para salir a pelear. Moisés le dice: yo estaré en la cumbre y la vara de Dios en mi mano. Considere que la vara representaba autoridad, pero también con la misma vara Moisés se había puesto delante del mar Rojo para que se abriera en dos y el pueblo pudiera pasar en seco hasta el otro lado. Así que era un símbolo importante. Sin embargo, no bastó con utilizar la vara, sino que además debía de levantar sus manos al Señor. Y esto trae un simbolismo, por supuesto, para nosotros. Y es que en medio de toda batalla, la Escritura nos insta a adorar al Señor, a levantar nuestras manos al Señor. La Escritura dice que mientras Moisés prevalecía con sus manos levantadas, el pueblo de Israel iba al frente, iba ganando la batalla. Pero cuando bajaba sus manos,
Entonces el pueblo de Amalec es quien prevalecía. Nos enseña dos cosas importantes. Número uno, la constancia. Número dos, la perseverancia. ¿Cuánta constancia, cuánta perseverancia nosotros tenemos en el asunto espiritual? ¿Con cuánta perseverancia usted y yo leemos la Escritura? ¿Con cuánta perseverancia usted y yo tenemos tiempos de oración, de comunión con el Señor? Porque a medida que nosotros tenemos esa comunión, nosotros somos fuertes. Pero a medida que nos vamos descuidando y que alejamos, quitamos esa perseverancia de por medio, es ahí donde se complican todas las cosas. Así que hay un simbolismo también importante, un simbolismo de fuerza y un simbolismo de victoria. Ahora, algo que se menciona también ahí en esta historia en particular es que llegó el momento donde Moisés se sentía cansado. Y cada vez que se sentía cansado, como ya bien vimos, el pueblo de Israel se echaba hacia atrás. Así que dos hombres que estuvieron ahí, dos hombres de confianza, dos hombres que estuvieron con él, dos hombres que no desmayaron, dos hombres que respetaron la autoridad, etcétera, tantas cosas que podemos decir de estos dos hombres, actuaron de manera inmediata. Y dice la Escritura que colocaron debajo de él una piedra. ¿Para qué sirvió la piedra? Para que pudiera descansar. Hermanos, en esta referencia está tan claro que nuestra roca en donde podemos descansar es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús, no hay otra manera, no existe otra manera. Porque cuando más nos sentimos necesitados, ¿a dónde corremos? A los pies, a esa roca que es Cristo Jesús. Así que lo hicieron de esta manera, y en el momento que él estaba sentado, ambos levantaron sus manos para que continuara la batalla y finalmente el pueblo de Israel pudiera obtener la victoria. Así que una gran lección por medio de ello. Insisto, la perseverancia y la constancia son importantes para el cristiano. Esto nos enseña a no desmayar, a no claudicar. Aun cuando sentimos que la tormenta recia, aun cuando sentimos o no sentimos tal vez despreciados o menospreciados, aquí es cuando tenemos que sentarnos sobre la roca que es Cristo. No olvidarnos que Él está con nosotros. Esa es su promesa y su promesa prevalece hasta el día de hoy. Esto lo enseñó al pueblo, que la fuerza y la victoria no provienen de armas, sino de su confianza en Dios. Moisés tenía que tener la suficiente confianza para creer y para decir: mientras nosotros adoremos, en el pueblo hay victoria. Mientras nosotros adoremos, en el pueblo hay victoria. Ahora bien, ¿qué estrategia utiliza el enemigo? Mencioné un poquito hace un momento acerca de ello. Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25. Versículo 17. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17. Un recordatorio en la ley de Moisés, o más bien en su última carta, en su último escrito. Acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino, cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino. ¿Y qué sucedió?
te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti cuando estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. ¿Cuál es la estrategia del enemigo? En este caso no fue ir por el frente, sino ir por es decir, el punto más débil. El punto más débil. Esa fue su estrategia. Y se aprovechó, dice la Escritura, de los que estaban cansados y trabajados. ¿Acaso no ha dicho usted o no hemos dicho en algún momento: ay, es que estoy muy cansado? Estoy muy cansado, no puedo más. Una estrategia de los amalecitas es irse en contra de los que están cansados. Muy listos en la estrategia militar. ¿Sabe que así es como actúa el enemigo hoy en día? Esa es su estrategia. Ir sobre los que están cansados. Ir sobre los que están trabajados para debilitarlos aún más. Ahora es interesante lo que la palabra nos muestra por medio de Cristo, porque Él nos da una garantía en medio de todo esto, porque Él dice: venid a mí. ¿Sí o no? Venid a mí todos los cansados y trabajados, que yo los voy a hacer. Ante la estrategia del enemigo tenemos un arma mucho más poderosa, que es Cristo Jesús, y en Él vamos a encontrar descanso. El asunto es que nosotros, en nuestra propia mente, tratamos de crear panoramas que satisfagan nuestras necesidades, pero muchas veces no es suficiente, porque ¿cómo hemos de salir a la batalla si no hemos descansado? El salmista decía en el Salmo 23: en lugares de delicados pastos me harás descansar, confortarás mi alma, me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Así que debemos de entender que en toda situación nuestra confianza está en Cristo Jesús. En el pasaje anterior, la Escritura dice: raeré del todo, versículo 14 del capítulo 17 de Éxodo, raeré del todo la memoria. Y esto nos habla un poco acerca de la justicia de Dios. Espiritualmente debemos ir comprendiendo a partir de esta historia que no solamente es una historia que debamos entender de modo terrenal, sino es una historia que debemos aplicar en lo espiritual, en donde el enemigo se aprovecha de situaciones vulnerables para poder atacar y destruir. Porque ciertamente el ladrón, también dice la Escritura en el capítulo 10 de Juan, porque el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido, dice Jesús, a dar vida y vida en abundancia. Esa es su promesa. Finalmente el pueblo obtuvo la victoria, pero la guerra continúa.
la guerra continúa. Primero de Samuel capítulo 15. Versículos 1 al 3. Primero de Samuel capítulo 15, versículos 1 al 3. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel, y ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Muchos años después, la nación estaba establecida ya en el territorio de la tierra prometida, pero la guerra continúa. Versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Una instrucción muy específica. Pudiéramos pensar en lo siguiente: es una situación un tanto cruel, ¿no es así? Es un tanto extraña la orden que Dios le da a su pueblo, ¿no es así? Humanamente decimos: ¿cómo es posible que Dios haya ordenado tal situación? Evidentemente todo tenemos que entenderlo de acuerdo al contexto, la cultura y lo que sucedía en aquellos tiempos. Pero más que ver el asunto específico de la matanza, necesitamos ver lo que Dios quería mostrar o mostrarle al pueblo. Así que podemos ver en este pasaje una intención, y esa intención es revelar la soberanía de Dios sobre todas las naciones y purificar al pueblo de las influencias destructivas. Es decir, que cuando el Señor le da una orden y es tan específica, la orden tenía que ver con destruir todo lo que ellos realizaban y que era destructivo para el pueblo de Israel, principalmente idolatría. Pero también hemos de hablar de situaciones inmorales en relación a la sexualidad, donde todo esto podía contaminar al pueblo de Israel. Dios quiere llevar a su pueblo a vivir en santidad, pero su cercanía con los diferentes pueblos no les permitía mantenerse santos delante de Dios. Así que Dios da una orden específica. Recuerde que Éxodo capítulo 19 nos habla acerca de la situación de generación en generación, es decir, el conflicto espiritual es un conflicto entre los propósitos de Dios contra quien quiere destruirlos. Porque hemos de saber que en este nuestro caminar, la Escritura dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Y por supuesto, haciendo esta analogía, ¿a qué clase de animales buscaba el león? Por supuesto que buscaba a los más débiles, buscaba las ovejas,
los corderos. ¿No se acuerdan cuando David le dijo a Saúl: tu siervo ha matado ya osos, leones, todos aquellos que querían irse en contra de mis ovejas, y yo los maté? Si pude matar a estos, ¿cuánto más al chiquilín este que está enfrente de nosotros? Háblese de chiquilín de más de 2 metros, ¿verdad? Y es el único que... Mire, yo no sé decir si no tuvo miedo. Yo creo que sí le tuvo miedo, que la palabra no lo dice, pero tuvo la valentía de enfrentarse con el gigante, aún tener la autoridad de decir: ¿quién es este que se atreve a desafiar a los escuadrones de Jehová de los ejércitos? Wow. Pero muchas veces nos enfrentamos a los problemas y nomás le hacemos como el chavo, ¿verdad? Porque no nos paramos con autoridad para decir: ¿quién se quiere levantar en contra del Hijo de Dios? Y nos sentimos más bien oprimidos. Pero necesitamos más Davides. Necesitamos más de esos que se levanten, digan: ¿quién es este que se quiere enfrentar? ¿Quién es este que se quiere levantar? Y nos ponemos en oración delante de Dios. Nos ponemos en ayuno delante de Dios. ¿Ya nadie dijo amén? Ayuno, ay. La instrucción que el Señor le da a Israel destruye todo. Ya lo mencionamos, a causa de la perversión, a causa de los saqueos, a causa de los ataques continuos, a causa de la idolatría, a causa de la fornicación, a causa del adulterio, etcétera, etcétera. Es decir, esto trae un simbolismo, y ese simbolismo tiene que ver específicamente con el pecado, que es destructivo y es traicionero. Ahora sí, como dijo aquella hermana, ¿amén o no amén? El pecado es destructivo y es traicionero. Pero a veces es muy agradable, ¿o no? Recuerde que dice la Biblia que nosotros somos tentados según nuestra concupiscencia, es decir, lo que hay y brota de nuestro corazón, deseos. Y es por eso que tenemos que entregar todo a Cristo esta mañana. Todo a Cristo. Viene la respuesta. Lo que sucede después de esta orden. Comienzan con el ataque de aquella nación, pero Saúl perdonó la vida de un hombre llamado Agag. ¿Quién era este hombre? Era el rey de los amalecitas. Y es aquí donde Samuel se da una enchilada de esas buenas. Saúl, solo una cosa habías de haber hecho. Samuel, pero mira, he escogido lo mejor para mi Dios. He seleccionado lo mejor y mira el botín que ahora tenemos en nuestras manos. Tal vez en su propia lógica pensó que eso era correcto. Pero hemos de decir que aun cuando se justifica una desobediencia con intenciones buenas, puede traer consecuencias muy graves. Y es que siempre nosotros buscamos justificar, ¿sí o no? La mayoría de nosotros buscamos justificar nuestras acciones. No, es que mira, Saúl, solamente una cosa debías
de hacer. Y esto por supuesto que trae una representación en lo espiritual. Y esta representación tiene que ver con lo que nosotros toleramos en relación al pecado. Bueno, es que no es tan malo. ¿Quién lo ha dicho así? Nadie de aquí, ¿verdad? Qué bueno. Hay mucho santo aquí. Gloria a Dios. Llévalos para tu presencia. ¿No hemos dicho así? Es que no es tan malo. Pero dice la Escritura que un poco de levadura te echa a perder, leuda toda la masa. Aún nos cuesta trabajo entenderlo, pero es tan claro. Saúl prefirió seguir su propia lógica en lugar de obedecer completamente la orden de Dios. En esa situación, Samuel se levanta, entra a los lugares en donde tenían aquel rey malvado, toma una espada y ¡fum!, termina con su vida. Sin embargo, hemos de decir que a razón de lo que muestra la palabra más adelante, algunos de sus descendientes sobrevivieron. ¿Y qué fue lo que causó que sus descendientes sobrevivieran? Que el pueblo de Israel continuara caminando con una piedra en el zapato, a causa de una obediencia parcial a la voz de Dios. Primero de Samuel, capítulo 30. Hasta aquí el pueblo de Amalek ha hecho guerra a dos personajes importantes. Al pueblo, pero bajo autoridad de dos personajes importantes, Moisés y Saúl. Nos encontramos con un personaje más. La Escritura dice: cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado Ziklag y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y sigue el problema en una constante. Y lo que provoca ahora, en medio de esta historia, a causa de no destruir lo que se había de destruir, es la cautividad. Una persona que no destruye lo que debe destruir, es muy probable que viva cautivo en medio de un cautiverio.
¿cómo salir de ahí? La respuesta es sencilla. La Escritura nos dice, mujeres e hijos de David fueron llevados cautivos, y a razón de esa cautividad, en el versículo 4, la Escritura nos dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Cómo es ver a una persona que se le acabe el llanto, que se le acaben las fuerzas para llorar? ¿Usted ha visto a una persona así? Algunos no, otros sí hemos visto. Y generalmente sucede, por ejemplo, cuando muere un familiar, donde hay tanto dolor que llora y llora y llora, hasta llegar al grado de decir, estoy cansado de llorar, ya no me salen las lágrimas, hasta ese grado de tanto dolor que hay en el corazón. Continuamos en la lectura. Versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba con amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Así que como consecuencia de esa cautividad, dice la historia que lo que provocó en el alma fue llanto y trajo consigo amargura. Y estos son una clase de conflictos que vienen a futuro a causa de una desobediencia. Esto es lo que provoca vivir una situación en donde pudimos haber hecho un alto y no lo hicimos. Y a consecuencia de esa situación vamos cargando con el llanto, vamos cargando con la amargura, y juntamente con todo esto nos puede llegar a un momento de depresión. Y cuando llegamos ahí al momento de depresión, los amalecitas es cuando dicen, vayamos por detrás, vayamos por la retaguardia, vayamos por el punto débil. Y eso sucede. El enemigo se aprovecha de esta situación. Pero algo que tendremos que destacar de este hombre llamado David es que aún y considerando todo lo que había sucedido, la Escritura dice, pero David, versículo 6, se fortaleció en Jehová su Dios. Decía David, ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Es el que adiestra mis manos para la batalla. ¿No lo dice así David? Él es el que adiestra mis manos para la batalla. Él es el que me ciñe de poder. Dios es el que me ciñe de poder y quien adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar el arco, dice la Escritura, de bronce, el arco de la justicia. Así que, ¿qué hemos de decir de todo esto que hemos platicado esta mañana? 3 historias diferentes con una situación en común. ¿Cuál es esa situación en común?
el pueblo amalecita, la piedra en el zapato. Podemos ver en el ejemplo anterior que el error de Saúl resultó en un sufrimiento prolongado para el pueblo de Israel y que se perpetuó sobre o de generación en generación, hasta el momento que se levanta un hombre como David y que decide pelear por la vida de su esposa, de sus hijos, de su pueblo. ¿Cuántos valientes hay aquí que se levanten para pelear por su familia? Que se levanten como este David para pelear por su familia. Y dice la Escritura que tomó a algunos hombres, llegó al pueblo enemigo y prácticamente destruyó todo. No existe manera de poder avanzar si no destruimos aquello que prevalece en nuestras vidas y no es agradable delante de Dios. La Escritura nos dice, David, confiando en Dios, rescató a los prisioneros y llegaron a salvo hasta el campamento. Por lo tanto, hemos de decir esta mañana que el Señor nos llama a confiar en Él, a obedecer su palabra y a eliminar todo lo que nos está alejando de Él. Lo dejo con la siguiente pregunta. ¿Estamos nosotros combatiendo a los amalecitas? ¿O simplemente les estamos permitiendo convivir en nuestro espacio? ¿Qué sucede cuando el hongo se levanta en un área específica? ¿Usted lo deja? ¿Y qué sucede? Supongamos que es una pared. ¿Qué sucede con el hongo? Y tal vez usted dijo al inicio, es una manchita. ¿Qué puede hacer una manchita? Si usted no la elimina, le va a contaminar toda la pared. Es una piedrita. Pero ¿cómo molesta esa piedrita? Pero tal vez inconsciente, escuche bien, inconscientemente, usted se ha acostumbrado a la piedrita en el zapato. Inconscientemente. Y ahí la lleva, ahí la trae para todos lados. Y aparentemente no le molesta porque se ha acostumbrado a ella. Pero cuando usted se quita el zapato, se va a dar cuenta que esa piedra le trajo como consecuencia una herida en el pie. Y digamos que si hablásemos terrenalmente, se produce una herida en ese pie, la persona tiene ciertos padecimientos, la herida no va a cerrar pronto. Y aún peor, esa propia herida puede causar un estrago tremendo en su pie.
Esta es la reflexión de esta mañana para nosotros. ¿Nos hemos acostumbrado o nos hemos levantado como este David? O más bien, nos levantaremos como este David, que decidió ponerle un alto a la guerra malecita, que decidió ponerle un alto a la situación que trajo para él y para los que estaban con él amargura, lloro, llanto, destrucción, desánimo. Y se levantó porque su confianza estaba en Dios. Y hoy debemos decir: Señor, hoy mi confianza está en ti. Hay muchas situaciones a nuestro alrededor. Muchos hemos venido con diferentes situaciones. Pero hoy no solamente la justicia de Dios se ha manifestado sobre nuestras vidas, sino también su misericordia. Y el hecho de que usted y yo estemos esta mañana aquí es por la misericordia de Dios. Es porque tenemos una oportunidad. Y usted sabe si quiere aprovechar esa oportunidad, porque hoy es cuando. La Escritura dice: hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del perdón. Hoy es el día de la transformación. Hoy es el día de la justicia de Dios sobre nuestras vidas. Y en esa justicia, la Escritura nos dice que hemos sido justificados por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo, para que ya nosotros no suframos más la ira de Dios, sino que ahora tengamos su paz. Que así como mencionamos al final de la semana pasada, podamos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, en donde vamos a encontrar el oportuno socorro. ¿Cuántos necesitan el socorro de Dios? Todos necesitamos su socorro. Pónganse de pie, por favor.